También que nos sigue a través del streaming en las redes sociales. Bien, un tema que tocamos a continuación tiene que ver con algunos reclamos, incluso acusaciones, sobre el manejo de la gestora, pero esto se ha acrecentado porque hace unos días atrás se ha conocido la renuncia de, entiendo, la cabeza de la gestora. Hablamos del licenciado Jaime Durán, quien estuvo justamente a la cabeza en este tiempo de la gestora, en una transición pero importantísima entre lo que fueron las AFPs y lo que ahora es la gestora. Lo saludo inmediatamente, lo tenemos ya en comunicación. Licenciado Durán, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto, gracias por el tiempo y esta comunicación con la Red Pío 12 aquí en Cochabamba y para el país. Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la gentil audiencia de la Red Pío 12 y bueno, encantado pues de que podamos conversar acerca de la transición y todos los temas que ustedes gusten. Seguro, y gracias por atendernos, de verdad, qué gusto. Licenciado, un poco para entender, lo he escuchado en varios momentos hablar de que usted tenía una misión en la gestora, y una misión significa tener un objetivo claro que hacer con lo que significan los aportes de quienes son asegurados. Ahora bien, para la misión seguramente has hecho una evaluación de cómo estaba la administración de estos fondos con las AFPs. ¿Cómo recibió usted lo que hoy es la gestora y qué objetivo tenía, por favor? Y usted habló de misión cumplida. Cuéntenos un poquito ahí, por favor. Bueno, sí, precisamente en ocasión de la presentación de mi renuncia el 20 de agosto, yo expuse cuáles son las razones y fue muy claro, ha sido una decisión enteramente personal, porque considero que los objetivos por los cuales se me designó como gerente ya han sido cumplidos. ¿A qué me refiero? Yo fui designado el 17 de mayo del año 2021. He estado al mando de la gestora por 4 años y 2 meses. Primero de ellos, naturalmente, era construir una empresa estatal eficiente, para que tengamos un orden de cifras, ¿no? Porque ustedes siempre me han conocido porque me gusta presentar evidencia dura, ¿no? El año 2020, es decir, yo recibí el 2021, pero los estados financieros son al cierre, ¿no? La empresa que me dejaron tenía una pérdida de 14 millones de bolivianos, es decir, me dieron una empresa con pérdida. El año 2024, el año pasado, la empresa generó 135 millones de bolivianos de utilidad neta, es decir, la comparación de ingresos menos gastos y después del pago de impuestos. Y cuando yo me fui, es decir, hace unos días, a julio la utilidad neta alcanzó a 127 millones de bolivianos. Es decir, estoy dejando una empresa que no requiere financiamiento del TGN porque es autosostenible. Y en cuanto al patrimonio, ¿eso qué quiere decir? Lo que tiene la empresa, ¿no? El año 2020 me entregaron con una empresa con un patrimonio de 3.5 millones de bolivianos. Me estoy yendo con un patrimonio, o está quedándose la empresa en todo caso con un patrimonio de 411 millones de bolivianos. ¿No es cierto? Entonces ha sido un crecimiento importante, misión cumplida. Me han encargado construir una empresa eficiente, estoy dejando una empresa con utilidades. He recibido, cuando las AFP se fueron en mayo del año 2023, las plataformas que se tenían para atender al público alcanzaban a 29. Hoy estoy dejando una empresa con 45 plataformas. Y en cuanto a los fondos, porque una cosa es la empresa, el administrador, los fondos son otra cosa, eso no corresponde al Estado, es totalmente distinto. Cuando las AFP se fueron, en mayo del año 2023, me dejaron fondos por 164.969 millones de bolivianos. Futuro, 78.142 millones de bolivianos. Previsión, 86.827 millones de bolivianos. Al 24 de agosto, los fondos alcanzan a 199.022 millones de bolivianos, equivalentes a 29.012 millones de bolivianos. Hemos estado muy cerquita, por si acaso, de superar los 200.000 millones de bolivianos. Hasta fin de año, con toda certeza, lo va a hacer. Eso quiere decir que en 2 años y 2 meses, los fondos han crecido en 20%, o lo que es lo mismo, 34.053 millones de bolivianos. Y en cuanto al rendimiento, las AFPs nos habían dejado con
alrededor del 2,7%, hemos subido al 4,36%. Y yo quiero aprovechar para aclarar, he estado escuchando estos días a un dirigente minero que ha estado indicando de que en realidad nosotros prestamos muy barato. Bueno, en primer lugar no prestamos, hacemos inversiones y los bancos realizan, pues están cobrando intereses por 18 al 25%. La información, por si acaso, que ha utilizado este dirigente es totalmente errónea. En primer lugar, el rendimiento de la cartera es del 4,36% porque estamos arrastrando una gran parte de las inversiones hechas por las AFPs. Las inversiones hechas por la gestora en promedio bordean el 6%. Ahora, en el caso de los bancos, la tasa activa que cobran en promedio es del 9%, o sea, el spread bancario, la diferencia, es de únicamente el 3%, ¿no es cierto? Así es como funciona un poco las inversiones que se hacen en el sector financiero privado. Bueno, qué importante esa aclaración, porque uno podía pensar que estos porcentajes eran como antojadizos a decisión y voluntad de quienes invierten, pero no es así. Hay una forma y una fórmula, digamos, matemática que también se usa para esto. Así es. En realidad, ¿cómo funciona, no? Y ahora ya más en mi papel de analista económico ya puedo explicar con mayor detalle temas que en su momento no eran de mi competencia, porque cuando era gerente solo podía hablar de pensiones y de manera muy perpendicular de otros temas. Pero ahora ya en este nuevo rol ya puedo explicar con mayor detalle. A ver, el sistema financiero, por si acaso, no puede poner las tasas que quiera, porque primero hay un papel regulador de la ASFE, pero segundo, hay pues un mecanismo de oferta y demanda. Por darles una idea, ¿no? Un banco decide poner una tasa del 26%, que las hay por si acaso, ¿no? Especialmente para las tarjetas de crédito. Pero los que toman los préstamos de los bancos van a decidir, ejerciendo su libertad, si escogen o no esos préstamos. Por ejemplo, a mí una tasa del 26% me parece muy alta, no tomo ese préstamo, ¿no es cierto? Entonces, este mecanismo de oferta y demanda hace que en promedio la tasa esté alrededor del 9%. Entonces, para prestar los bancos necesitan tener fuentes de financiamiento y estando ya en calidad de prestamistas, al otro lado, cuando requieren fondos, se ponen en el papel inverso, es decir, necesitan ofrecer instrumentos que hagan que eso también sea rentable, pero no pueden ser muy altos, ¿no es cierto? Entonces, ese juego de oferta y demanda hace que consigan, por así decirlo, fondos de la gestora a un 6%. Ahora, ¿por qué les conviene? Porque consiguen fondos al 6%, ellos lo prestan al 9%, y en esa diferencia que se llama spread bancario, 3%, están sus costos financieros de sus oficinas y también está su ganancia. Pero más o menos así es como funciona el mecanismo. Importante esa aclaración. Ahora, yo escuchando los datos me apunto acá, estábamos con una pérdida de 14 millones, una ganancia ahora de 135 millones, a julio de este año 127 millones, vaya, tenemos un buen incremento, un ahorro bastante grande, de 3.5 a 411 millones de bolivianos en patrimonio. Estamos hablando de una situación muy positiva para este manejo de estos fondos. Tengo que aprovechar estos datos para preguntar, ¿es posible hablar de un incremento, una mejora en las rentas para quienes ya perciben la jubilación, por ejemplo, o quien, como un candidato hablaba, decía, vamos a incrementar algunos bonos, algunos fondos también a este nivel? ¿Se puede hablar de eso? Por supuesto. En realidad, y de hecho se lo va a dar. A ver, me voy a permitir explicar bien rapidito cómo funciona esto, ¿no? Una pensión común está compuesta por 3 componentes. La fracción del saldo acumulado, es decir, la cuota parte de lo que uno ha ahorrado más los intereses y que se hace un cálculo para darle. La segunda parte es la compensación de cotizaciones, es decir, el reconocimiento a todo lo que se ha trabajado antes del año 1996, que tenemos muchos casos. Y el tercer componente, y el más importante, es la fracción solidaria,
que se calcula en función a cuántos años una persona ha trabajado y sobre esa base se paga la fracción solidaria. Ahora, ¿qué es lo interesante del sistema? Que dos de estos tres componentes están indexados a la variación de la unidad de fomento a la vivienda. Ahora, la unidad de fomento a la vivienda se mueve de acuerdo a la inflación. Por ejemplo, si este año terminamos con una variación de la UFB del 15%, las pensiones van a aumentar en estos componentes en un 15% de manera automática. ¿Cómo lo van a distinguir los jubilados? Como ya lo han hecho el año pasado. Van a comparar la boleta de diciembre con la boleta de enero. Y ese es un incremento, por si acaso, automático. ¿Por qué se ha diseñado así la ley? Precisamente para proteger a los jubilados, y en ese sentido me parece un tema importante. Ahora, lógicamente se puede perfeccionar, ¿no? Por ejemplo, en mi opinión, la fracción del saldo acumulado debería tener un componente similar. Ahora, para financiar esto hay que garantizar buenas inversiones, hay que buscar rentabilidad, etcétera, ¿no? En relación a la segunda parte de su pregunta, hemos escuchado precisamente a los candidatos que ahora están en pugna para el balotaje del 19 de octubre, y uno de ellos ha propuesto precisamente subir la renta dignidad a 2.000 bolivianos. ¿Qué es la renta dignidad? Es un pago que se realiza a todos los adultos mayores de 60 años, con algunas exclusiones que en algún momento podemos charlar. Pero actualmente es de 350 bolivianos para los no rentistas y 300 bolivianos para los rentistas. Este candidato propone subir a 2.000 bolivianos para los no rentistas y de 300 a 1.000 bolivianos para los rentistas. En primer lugar, y esto quiero dejar muy claro, es una muy buena idea subir la renta dignidad, porque la renta dignidad llega a los más pobres, a los más necesitados. Lo que hay que discutir es el cuánto. Ahora bien, subir a 2.000 bolivianos dentro de esta propuesta, más o menos ahorita lo que pagamos a los 1.2 millones de beneficiarios de la renta dignidad tiene un costo de 5.200 millones de bolivianos. Para ejecutar la propuesta necesitaríamos 23.000 millones de bolivianos adicionales. Es más o menos multiplicar por más de 5 veces el presupuesto. Y ahí viene la parte difícil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esos recursos no hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una propuesta, pues así vista y a primera vista, insostenible. Sin embargo, yo creo que se puede hacer algo interesante. Ya más o menos he escuchado ahí que don Edman Lara ya está viendo, ¿no? Primero dice, focalicemos, no para todos. Me parece un paso importante. Yo diría, quizás no pensar en 2.000 bolivianos, y yo creo que algo que sí se podría hacer es duplicar la renta dignidad, ¿no? Y ver cómo reordenamos el presupuesto, porque tampoco es una cosa así como para jalarse de los pelos, como he escuchado a algunos economistas neoliberales, ¿no? Porque más o menos la renta dignidad absorbe el 1,5%, el 2% le pondremos del total del presupuesto, entonces es poco, y dado que son nuestros viejitos, eso podemos subirlo al 4%, naturalmente eso implica que tenemos que hacer ajustes en varias partidas del presupuesto público y sobre esa base avanzar. Claro, pero estos no son fondos de la gestora. No, y ahí hay que tener mucho cuidado. Una cosa son los fondos de los ahorros de los aportantes. Eso va para la jubilación. El financiamiento de la renta dignidad es completamente estatal, que tampoco es ningún secreto, es muy fácil de explicar. ¿De qué esencialmente se nutre la renta dignidad? Primero, del impuesto directo a los hidrocarburos, ¿no es cierto? Eso es la venta del gas, que bueno, ha caído, etcétera, pero todavía tiene su papel. Segundo, los dividendos de las empresas nacionalizadas, básicamente YPFB y ENDE, es decir, las subsidiarias de YPFB, YPFB Andina y YPFB Chaco, tienen utilidades y de esas utilidades corresponde una porción al FRUP. Y luego, también hay que decirlo con absoluta franqueza, el Tesoro General de la Nación aporta para la renta dignidad. Entonces, esos son fondos aparte, no se mezclan con los fondos de los aportes, ¿no es cierto? Entonces, una decisión
más de Estado de acuerdo a las prioridades que tenga. Qué importante esa aclaración. Vuelvo al tema gestora y algunas dudas que también se han manifestado, acusaciones incluso a propósito de la gestión de gobierno y la relación con la gestora. La gestora inversión Banco Fácil que ha quebrado, el dinero que se dispuso invertir en el Banco Fácil se perdió, se recupera. ¿Eso fue en la gestión de la gestora o fue gestión de las AFPs, por favor? Bueno, ahí hay que ser muy claros, ¿no? Porque a veces las fechas se manejan de forma antojadiza y eso no es verdad. El Banco Fácil fue intervenido en abril del año 2023. La gestora toma el control de los fondos de los aportantes de las AFPs en mayo del año 2023. Entonces, con recursos de los trabajadores era imposible que la gestora invierta en Fácil porque ya no había Fácil, ¿no es cierto? En realidad fue un tema estrictamente de responsabilidad de las AFPs. De hecho, más o menos un año antes de que el Banco Fácil fuera intervenido, la Autoridad de Pensiones y Seguros sacó una normativa para impedir que se siga invirtiendo en Fácil. Pese a ello, por ejemplo, una de las AFPs para el caso Previsión tuvo hasta el final 1.800 millones de bolivianos en cuentas de ahorro del Banco Fácil. Es decir, es un problema que la gestora heredó en su momento. Ahora bien, ¿de cuánto estamos hablando, perdón, que se invirtió? Exactamente, a eso voy. Más o menos estamos hablando de unos 10.000 millones de bolivianos. Esos 10.000 millones de bolivianos estaban divididos en tres cosas. Los depósitos a plazo fijo, que es un depósito a plazo fijo, es como cuando una persona va al banco, entrega el dinero, le dan un título que le dice, usted vuelve dentro de un año y en un año yo le devuelvo lo que usted me ha entregado más los intereses, digamos un 5%. La liquidez, que más o menos alcanzaba 1.800 millones de bolivianos, y había una sociedad que ellos armaron, que se llamaba una sociedad controladora, que era algo así como un holding de manejo de todos los activos de Fácil, que alcanzaba 350 millones de bolivianos. Ahora bien, cuando se interviene, se genera un fideicomiso. ¿Qué es este fideicomiso? Es un administrador de los activos y de los pasivos del Banco Fácil en liquidación, ¿no? Entonces, una de sus primeras tareas, ¿no?, es adjudicar los DPFs a unos 9 bancos. Ahora, esa adjudicación, ¿qué quiere decir? Que el banco recibe los activos y también las obligaciones. Para entenderlo en relación a la gestora, en lugar de que el Banco Fácil tenga que devolver el capital y los intereses de los DPFs, ahora lo hacen esos bancos, ¿no? Y ahí no hay ningún problema. Otra parte se queda con el propio fideicomiso, que ejecuta la misma labor, devolver el capital y los intereses. Y afortunadamente, la liquidez nos han entregado completa. Es decir, la gestora recibió en mayo del año 2023 los 1.800 millones de bolivianos y eso ya están en las cuentas. No todo es color de rosa y ahí quiero ser muy honesto porque esto ya lo expliqué incluso cuando yo era gerente. Hay unos 350 millones de bolivianos que se están haciendo los juicios, ya porque esos no responden ni el fideicomiso ni la intervención ni los otros bancos, ¿no? Entonces se ha empezado el juicio y lo que se espera que los tribunales digan que cuando ya se liquiden todos los activos de Fácil, eso se pueda traspasar a las cuentas del sistema integral de pensiones. En resumen, la mayor parte ya se está recuperando y hay un proceso mediante el cual estamos avanzando o la gestora ahora está avanzando en ese tema. En cortito, ¿juicio a quién? Bueno, en realidad es un juicio al Banco Fácil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en realidad jurídicamente el Banco Fácil tiene sus accionistas y tiene su representante legal. Entonces a ellos se tiene que cobrar. No es lo mismo por si acaso que los otros bancos. Los otros bancos se han adjudicado la cartera, no están devolviendo. Hay una intervención, de acuerdo, también está cumpliendo sus obligaciones. Hay un fideicomiso a cargo del Banco Unión, también se está cumpliendo. Pero este tema de la sociedad controladora sí se tiene que hacer
juicio a los propietarios del Banco Fácil. Bien, mi última pregunta tiene que ver con estas acusaciones, y aquí han sido muy ácidos muchos en afirmar que el gobierno ha usado fondos de la gestora, que la gestora le ha prestado al gobierno central, al Banco Central, fondos para administrarlos porque no tenían dinero, ¿no? Se habló de incluso financiar diésel, financiar otro tipo de obras, dineros de la gestora. Hay gente que ha indicado que con ese dinero se ha logrado todavía mantener el gobierno. Sin embargo, antes, cuando hubo el proceso del cambio de las AFPs a la gestora, preguntábamos, recuerdo, si era tan simple como que el gobierno diga, ok, préstenme platita, vamos a usar para esto, y nos indicaban que había un montón de candados, que no se podía hacer esto, pero luego las acusaciones han llovido. ¿Cuán real es esto, por favor? Y si se puede hablar de si esto podría o no ocurrir, o si ha ocurrido. Bueno, a ver, ahí yo quiero desmentir esas afirmaciones en el sentido de que la gestora sería la caja chica. No, 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 eso es totalmente falso. La gestora, cuando realiza inversiones, lo hace bajo criterios estrictamente técnicos. A ver, ¿cómo funciona? Y por si acaso así funciona la tesorería de cualquier parte del mundo. La verdad, a mí me sorprende que haya gente que diga, bueno, está mal hacer negocios, realizar inversiones en el Estado, cuando esto es un instrumento tremendamente común en todo el mundo y se lo hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? El Estado elabora su presupuesto, ¿ya? Ahora, hay una parte especialmente relacionada a la inversión pública para la construcción de escuelas, hospitales, etcétera, que no se puede cubrir con los ingresos corrientes, los impuestos. Entonces, elabora una estrategia de financiamiento. Y dentro de esa estrategia de financiamiento está la emisión de bonos estatales. ¿Qué son bonos estatales? Los bonos estatales, para ponerlo en simple, son papeles, ¿no? Entonces, agarramos esos papeles y se los pone en el mercado. ¿Y qué tienen de atractivo esos papeles? Dicen, por ejemplo, mire usted, este papel vale 10 millones de bolivianos, está establecido a 10 años plazo y le va a pagar el 5%. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en que esos 10 millones de bolivianos van a pagar 500.000 bolivianos cada año y en 10 años van a pagar 5 millones. Es decir, invierto 10 y al cabo de 10 años recibo 15 millones de bolivianos. Entonces dice, estos papeles están a la venta, quien quiera comprarlos viene, no hay ningún problema, hay todas las garantías. Entonces ahí van las AFIs, van los bancos, va la gestora si le interesa. Entonces no es un préstamo, es una inversión que se está realizando, ¿no? Ahora, imagínense, digamos, que una SAFI o un banco empiece a ver exactamente en qué está gastando el Tesoro General de la Nación. Ese es un tema exclusivo del Tesoro General de la Nación. Lo que le interesa a la gestora, le interesa a la SAFI, al banco, es decir, a todos los demandantes, es que cuando el papel venza o si hay cupón trimestralmente, le devuelva los dineros. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en los últimos 30 años. De manera muy transparente, la gestora ha estado informando cuánto ha invertido. Más o menos se tiene invertido en el Estado alrededor de 69.000 millones de bolivianos, de los cuales las AFPs ya habían invertido 49.000 millones de bolivianos y el adicional corresponde a inversiones de la gestora. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Tesoro está cumpliendo y va a seguir cumpliendo con estas inversiones. Wow. Les soy honesto, licenciado Durán, lo escucho y lamento su renuncia. Está dejando en buenas condiciones la gestora. ¿Y por qué se va? Nos conviene que se quede. En todo caso, sigamos creciendo. Sé que le han hecho ya la pregunta antes, y usted nos decía al inicio, si eso son razones personales, hay un tema también. ¿Le incomodaría seguir en la gestora cuando cambie el gobierno? Bueno, yo lo que creo es que ahí hay que tener cuidado, ¿no? Fíjense ustedes, yo creo que hay que aprender a cerrar ciclos. Yo daba el ejemplo en algún medio de comunicación de los jugadores de fútbol, ¿no? Hay jugadores de fútbol que a los 40, 45 años quieren seguir jugando, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que no soy especialista, pero siempre me han dicho que uno tiene que triunfar en el fútbol antes de los 30 y lo mejor es retirarse cuando uno esté en la cima. Y yo creo que en términos de la administración de lo que uno ha hecho, tiene que retirarse en el momento en que ha cumplido la misión,
¿Qué me preocupa? Y esto también lo he manifestado con varios medios de comunicación. Lo que pasa es que la transición de noviembre va a ser una transición marcadamente política, donde no vamos a tener, siento yo, estos espacios donde tengamos la posibilidad de explicar técnicamente cómo funciona, qué se hace. Y también yo estoy convencido que el prorroguismo, que aferrarse al cargo no es lo correcto. Hasta Evo Morales creo que me ha criticado por ahí haciendo insinuaciones y yo le he respondido, le he dicho, mira, en gran medida en el lío en el que nos hemos metido es porque en su momento el señor Morales intentó quedarse más allá de lo que dice la propia Constitución. En mi opinión hay que saber retirarse. Si la maquinaria funciona bien, entonces yo me voy a sentir muy contento. Que ya hay señales, no solo para dar un tip de esta señal. He visto ya en Facebook que la gestora ha anunciado que el día de mañana, 30 de agosto, está iniciando el pago de las pensiones correspondientes a agosto, que es una práctica que se ha dejado en mi gestión, es decir, no esperar a que empiece el siguiente mes para empezar a pagar, sino hacerlo antes. Y en ese sentido, los jubilados ya están observando en la práctica que la maquinaria que se ha dejado funciona y eso me pone muy contento. Licenciado Jaime Durán, exgerente de la gestora pública, así nos ha explicado la situación justamente de este proceso y de también la situación en la que queda la gestión. Le agradezco mucho por el tiempo y este contacto con la radio. Qué amable usted. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura.